Venga, vamos a meternos de lleno en esto. A ver, ¿qué es lo que hizo que la fe del antiguo Israel fuera, bueno, una auténtica revolución espiritual? Porque no hablamos solo de un nuevo Dios, ¿eh? Hablamos de una forma completamente nueva de entender el mundo, a la humanidad y a lo divino. En este análisis vamos a desgranar esa transformación tan radical apoyándonos en el trabajo de un gigante, el historiador de las religiones Mircea Eliade. Y es que, como dice Eliade, aquí tenemos una de las primeras claves. Mientras que otras religiones giraban en torno a los ciclos de la naturaleza o a panteones de dioses enormes, Israel se va a definir a través de un texto, de una historia sagrada. Pero claro, este libro no salió de la nada. Esta es la pregunta del millón, claro. No se trataba simplemente de decir solo hay un Dios. La novedad era mucho, mucho más profunda y afectaba a la propia idea que tenían de la realidad. Para entenderlo, tenemos que hacer lo que hay que hacer, volver al principio, al mismísimo Génesis. Y aquí es donde está la genialidad religiosa de Israel. Ojo, que no es que se inventaran mitos desde cero, lo que hicieron fue coger las grandes historias que ya existían por todo el cercano oriente, historias de creación, de diluvios, de héroes, y les dieron la vuelta por completo, dándoles un significado teológico que no tenía nada que ver con el original. Fijaos en la diferencia, que es brutal. En el mito babilónico, el mundo nace de una guerra cósmica, del cadáver de un monstruo. La humanidad se crea con la sangre de un demonio, básicamente para ser esclavos de los dioses. Es una visión súper pesimista. Ahora mira del Génesis. Dios crea hablando, con la palabra. No hay lucha. Declara que todo lo que ha creado es bueno y que la humanidad es la joya de la corona, hecha a su imagen y semejanza. Es que es un cambio de paradigma total. Y pasa exactamente lo mismo con la historia de la caída. El tema del héroe que la lía buscando la inmortalidad, como le pasa a Gilgamesh, era muy común. Pero aquí se reinterpreta de una forma radical. El fallo de Adán no es un simple despiste, no, es un pecado de soberbia. Es el deseo de ser como Dios, y eso se convierte en la ofensa máxima contra un creador que es todopoderoso. Lo más importante es que esta idea de pecado original solo cobra sentido dentro de este nuevo sistema de creencias. Hasta la historia de Caín y Abel, que todos conocemos, cobra una dimensión completamente nueva. No es solo una pelea de hermanos y ya está. Eliade sugiere que aquí lo que se refleja es una tensión cultural muy profunda. Por un lado se idealiza la vida nómada, la vida pura de los pastores, que representa a Abel, y por otro hay una sospecha hacia la vida sedentaria, la agricultura, la tecnología de las ciudades, todo eso que encarna Caín, cuyo nombre, por cierto, está relacionado con ser herrero. Y de repente, ¡pum!, todo cambia. Con Abraham, la historia deja de ser un cuento mítico sobre los orígenes de la humanidad en general. Ahora Dios interviene directamente en la vida de una persona real en un momento concreto de la historia. Aquí empieza lo que llamamos la historia sagrada. Fijaos en cómo es esta llamada. Es unilateral. Dios se revela sin que nadie le llame y le hace a un hombre unas promesas a escala cósmica. Le pide que lo deje absolutamente todo a cambio de una descendencia y una tierra que todavía ni siquiera existen. Aquí están haciendo una forma totalmente nueva de relacionarse con lo divino, una relación basada en la fe. A ver, el contexto religioso de Abraham era el del Dios del Padre. No era un Dios territorial, de esos que están atados a un templo o a una montaña sagrada, no. Era un Dios personal, el protector del clan, que viajaba con su gente. Era un Dios de promesas. Y sobre esta base se va a construir algo infinitamente más grande. Vale, si la llamada a Abraham fue el principio de esta nueva relación de fe, el episodio del sacrificio de Isaac es el examen final. Es el momento que resume a la perfección qué narices significa la fe abrahámica. Porque, vamos a ver, seamos sinceros, la orden de Dios es brutalmente incomprensible. Le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, al hijo de la promesa, al único que podía garantizar que todo lo que Dios le había ofrecido se cumpliera. Va en contra de toda lógica humana y de toda moral. Y aquí está la paradoja, que es aterradora y que le explota en la cara a Abraham. Desde un punto de vista puramente humano, lo que le están pidiendo es un asesinato, un infanticidio. Pero su fe le dice que, si la orden viene de Dios, tiene que ser un acto sagrado. ¿Cómo es posible? Lo que nos dice Eli aquí es que el gesto de Abraham es totalmente revolucionario. No es un sacrificio para conseguir algo, no es un «te doy esto para que me des aquello», como cuando otros pueblos sacrificaban a sus hijos para ganar una batalla. Abraham no entiende absolutamente nada. Su fe es pura confianza. Confianza en que, aunque el acto parezca un crimen horrible, no lo es, porque viene de Dios. La sacralidad de ese momento es irreconocible para nuestra razón. Su única certeza es que para su Dios todo es posible. Es un salto de fe al vacío, vamos. Y ahora saltamos a Moisés, porque con él, esa fe tan personal, tan de familia que tenían los patriarcas, va a dar un salto de gigante,
Ahora se va a convertir en la religión de todo un pueblo. El pacto se hace colectivo. Cuando Moisés le pregunta a Dios por su nombre, la respuesta es este enigma genial: yo soy el que soy. No es un nombre como Baal o Marduk, es una afirmación de existencia absoluta, de trascendencia. Es una forma de decir que este Dios no puede ser definido ni metido en una caja como los demás. Y en esta tabla se ve el cambio perfectamente, ¿verdad? Pasamos del Dios anónimo de un clan a Yahvé, el Dios de mi pueblo. El Dios protector y nómada absorbe los atributos cósmicos de Él, que era el Dios supremo cananeo, y se convierte en un rey guerrero a escala universal. Y claro, el decálogo es el contrato que lo sella todo. Y ojo a las cláusulas, porque son la clave. Primero, la exclusividad. Se acabó. No tendrás más dioses que yo. Yahvé es un Dios celoso, lo dice claramente. Segundo, el aniconismo. Prohibidísimo hacer imágenes de Dios. Y tercero, la ética se coloca en el centro del pacto. La relación con Dios ahora depende, y mucho, del comportamiento moral de cada uno. Pero, claro, una cosa es tener la idea y firmar el contrato, y otra muy distinta es llevarla a la práctica. Y no fue un camino de rosas ni mucho menos. Una vez que Israel se asienta en Canaán, se encuentra con su mayor desafío: la seducción de las religiones de allí, que eran mucho más antiguas y estaban súper ligadas a la tierra y a la fertilidad. La nueva fe empezó a mezclarse, como era de esperar. A Yahvé le empezaron a llamar Baal, que al final solo significa Señor. Empezaron a adoptar los ritos agrícolas de los cananeos, a usar sus lugares sagrados e incluso a copiar prácticas como el holocausto y la prostitución sagrada. El monoteísmo puro estaba siempre amenazado por esta mezcla. Y fue justo esta tensión, esta lucha interna entre el yavismo más puro y las tentaciones de Canaán, la que encendió la mecha de los profetas. Los profetas aparecen como la conciencia crítica de Israel, luchando sin descanso para purificar la fe y para recordarle al pueblo el pacto original que habían hecho. Así que, para terminar, nos queda esta pregunta. Y es una pregunta enorme. ¿Cómo es posible que esta fe, forjada reinterpretando mitos, puesta a prueba con un patriarca y en lucha constante contra la asimilación, acabara dando forma no a una, sino a 3 de las religiones más grandes del mundo, convirtiéndose en un modelo espiritual para miles de millones de personas? Ahí queda eso, para reflexionar sobre el increíble poder que tienen las ideas.